Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Mi nombre es Miguel Ángel Olmedo y este es mi comentario acerca de las fuentes de la historia de Jesús. En Cristología sabemos que la figura de Jesucristo es el centro de toda teología, de toda doctrina, de toda enseñanza, de todo lo que como cristianos podemos saber. Pero ¿cómo es que lo sabemos? ¿Cómo es que ha llegado hasta nuestros días las enseñanzas, la vida y obra de Jesús de Nazaret, el Mesías, el Cristo, aquel que vino a pagar por los pecados de la humanidad? El personaje sin duda alguna más icónico e importante de toda la historia de la humanidad. Tanto es así que se parte la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Esta figura tiene mucho peso, pero ¿cómo es que sabemos de él? Jesús nunca escribió ninguna de sus enseñanzas, pero sí lo hicieron sus discípulos y los discípulos de sus discípulos. Claro, bajo el método legal, el cual se basa en testimonios. Dice las escrituras, todo lo que vimos, oímos y palpamos, todo esto lo hacemos saber. El Evangelio de Mateo, sin duda alguna, es un evangelio que está entregado, que está dirigido hacia los judíos que se habían convertido al cristianismo. El Evangelio de Marcos, que no fue discípulo de Jesús, así como Mateo, sino que fue discípulo del apóstol Pablo, va dirigido a los judíos y gentiles, de tal manera que hace una presentación del Evangelio muy meticulosa acerca de las costumbres que tenían los judíos para que lo entiendan también los gentiles. Y el Evangelio de Lucas, que no fue discípulo de Jesús, sino fue discípulo del apóstol Pablo. Entendemos que estos son los evangelios sinópticos. La figura histórica de Jesús ha sido respaldada tanto por creyentes como por ateos. Fabio Josefo, Tácito y algunos otros historiadores de la antigüedad lo mencionan en sus escritos. Incluso no hay historiador serio que pueda decir que Jesús no existió, sino que todos convergen en la misma opinión de que Jesús existió. Algunos muy conservadores y escépticos desde que Jesús fue únicamente una figura de sabiduría humana, y hay otros que comprenden las escrituras y no pueden negar que Jesús es de naturaleza divina, se encarnó en la figura de Jesús hombre, pero que ascendió a los cielos creyendo en su resurrección y en su ascensión, y después la promesa del Espíritu Santo que ha sido entregada para todos nosotros. Los escritores. Mateo, de primera mano, Mateo que vemos en las escrituras, también llamado Leví, que se encontraba sentado a la mesa de los impuestos como publicano, ¿verdad? Recaudador de impuestos. Dirige la atención de la figura de Jesús como el rey del linaje escogido de David, que tenía que venir de un linaje de realeza. Por eso hace la genealogía, ¿verdad?, de Jesús, para que no quede duda de que Jesús es el hijo de David, aquel que tenía que venir. Hace ciertas acotaciones muy puntuales acerca de lo que los judíos hicieron, que rechazaron a Jesús, y los que aceptaron a Jesús. Mateo está escribiendo su evangelio para una iglesia que está fundada o que está compuesta por judíos conversos al cristianismo. Por eso es que siempre hace énfasis acerca de los judíos que no recibieron a Jesús, los judíos que rechazaron a Jesús, los judíos que no creyeron en Jesús, ¿sí? Pero también hace énfasis en los judíos que sí le creyeron a Jesús. Es muy importante saber que Mateo hace un énfasis en la figura de realeza de Jesús,
Mientras que Marcos, discípulo de Pedro, escribe de manera un poco más íntima acerca, sin duda alguna, de la influencia que había tenido por su maestro, por el apóstol Pedro, acerca de cuestiones muy puntuales, acerca de la intimidad que vivió Pedro con nuestro Señor Jesucristo. El apóstol fue influencia de Marcos y Marcos escribe de una manera muy peculiar, pues describe ciertamente las costumbres de los judíos para que puedan ser explicadas y comprendidas también para los paganos, no, para los gentiles, ¿verdad? Sí, para estos paganos que se convierten al cristianismo y que son llamados gentiles, es decir, que no son del pueblo judío, sino que son gentiles que han sido convertidos al cristianismo. En la figura de Marcos lo llama el Hijo del Hombre, donde hace énfasis acerca de incluso de lo que veía Jesús. Y Jesús miró a la multitud, y Jesús levantando la vista al cielo. Y Jesús se estremeció porque vio que eran como ovejas que no tenían pastor. Y Jesús vio en su corazón la intención de ellos. Él hace un énfasis acerca de la perspectiva con la que Jesús veía a las personas. Marcos tiene una manera muy peculiar de escribir acerca de Jesús y lo hace de una manera metódica, poniendo las enseñanzas, las parábolas, las exhortaciones, todo en una manera sistemática, de tal manera que puede ser muy bien utilizado para la enseñanza. El Evangelio de Lucas, Lucas, siendo discípulo del apóstol Pablo, de procedencia gentil, griego, médico de profesión, escribe en su primer tratado, que es el libro del Evangelio según San Lucas, y en su segundo tratado, que es el Hechos de los Apóstoles, inicia diciendo, oh excelentísimo Teófilo. Es decir, Lucas está haciendo un trabajo de investigación con doble propósito. Primer propósito, en lo terrenal, informar al excelentísimo Teófilo, que sin duda alguna pudo haber sido una persona de la nobleza, un funcionario, que había creído en el cristianismo, pero que había enviado a Lucas a investigar acerca de qué es lo que está creyendo, cuál es la figura de Jesús, más acerca de Jesucristo, que sin duda alguna yo creo que muchos de nosotros, si hubiéramos estado en ese lugar, nos hubiera fascinado, nos hubiera encantado conocer acerca más del personaje que nos ha dado la salvación de la vida eterna y no tenerlo solamente como un rumor, sino algo que podemos palpar y que podemos deleitar. Entonces, Lucas está haciendo un trabajo exhaustivo para Teófilo. Y Lucas va bajo el método legal, que es decir, el método legal se basa en perspectiva de testimonios oculares, auditivos, ¿verdad? Y que tuvieron contacto con Jesús, como lo dice bien uno de los evangelios, todo lo que vimos, oímos y palpamos, esto es lo que decimos. Entonces, el método legal es acerca de testimonios, gente que estuvo con Jesús. Y cuando él va a la gente que estuvo con Jesús, él puede comprender que Jesús era una persona muy cercana a las personas. Más allá de lo que decían los judíos acerca de los gentiles, de las mujeres y de los niños, de los enfermos, de los leprosos, de los paralíticos, de los ciegos, de las personas que eran marginadas por este grupo selecto de judíos, de fariseos, saduceos, Jesús viene a ser cercano a las personas, ¿sí? Lucas nos describe a un Jesús que va a una mujer samaritana que va caminando por Samaria y los discípulos dicen, nos han ofendido, tan ofendido, ¿quieres que oremos para que descienda fuego? Y Jesús le dice, no he venido a traer muerte, sino
a darles vida y vida en abundancia, ¿verdad? Entonces, Jesús habla por medio de Lucas acerca de la parábola del buen samaritano, que pues es un gentil, ¿verdad? Es samaritano, como la mujer samaritana, no se querían con los judíos. Nos habla de Lázaro, ¿verdad? Un pobre que mendigaba, Lázaro y el rico, es el único que menciona ese texto. Nos está hablando de mujeres, como la mujer que derrama el perfume, aquella que enjuga sus pies con sus lágrimas, con sus cabellos, ¿verdad? Habla de mujeres y de hombres gentiles. Lucas nos habla acerca de dejar que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Está dándole un lugar a los gentiles, a las mujeres, a los niños, a los pobres, un Jesús cercano. Es muy importante que nosotros comprendamos que Lucas, al venir de un contexto gentil, el Espíritu Santo, como segunda función, recuerden que por primera función les decía que era un trabajo que había hecho para Teófilo, pero el Espíritu Santo está influenciando, está inspirando ese trabajo a que Lucas tenga una cercanía con aquellos que vieron a Jesús. Imagínense esos niños dando testimonio años después de lo que Jesús le había enseñado. Los jóvenes que para ese entonces ya eran personas adultas dando testimonio de lo que Jesús les había enseñado. Las mujeres ya para ese tiempo en la vejez enseñándole a Lucas qué es lo que Jesús había hecho con ellos. Es un tratado cercano a las personas, más allá de lo que muchos decían, es lo que muchos vivieron. Y estos evangelios son como un panorama que se amplía en cuanto a la figura de Jesús. Es como si un evangelio te hablara de Jesús viendo de frente, otro evangelio te dijera de Jesús de perfil y otro evangelio te mostrara la parte trasera de la vida de Jesús. Es impresionante, ¿por qué? Porque tenemos un panorama completo. Lo que algún evangelio omite, el otro nos trae luz. Un ejemplo claro, en un evangelio se menciona que golpeaban a Jesús y le decían, si dices ser quién eres, profetízanos quién te golpeó. Y nosotros al leer podremos decir, pues es que esto no se trata de profetizar, simplemente se trata de levantar la cara y ver quién te ha golpeado. Pero otro evangelio dice, y cubriéndole el rostro, cubriéndole los ojos, le golpeaban con una caña en la cabeza y le gritaban, profetízanos quién te ha golpeado. Entonces, en un evangelio nos dicen que lo están golpeando, pero no sabemos con qué. Otro evangelio nos dicen golpeándole la cabeza, pero seguimos sin saber por qué. Y otro evangelio dice que golpeándole con una caña le golpeaban en la cabeza. Y ya nos dice con qué le estaban golpeando. Pero también nos dice que cubriéndole el rostro, cubriéndole los ojos, le gritaban y le decían profetiza. Entonces ya tiene sentido lo que un evangelio nos está diciendo a la luz de lo que otro evangelio nos está clarificando. Entonces los evangelios sinópticos son evangelios que hablan todos acerca de un mismo relato, que los puedes poner en columnas y tienen paralelismos acerca de lo que vivió Jesús y las enseñanzas que nos quiere dar el Espíritu Santo a través de la influencia, de la inspiración que tienen estos evangelios. Es muy importante que nosotros tengamos confianza en los evangelios, ya que existen miles de copias que se pueden cotejar y no se encuentran errores más que variaciones de traducción por el contexto que se vivía y el abismo lingüístico. Recordemos que el material que se ocupaba en ese tiempo no era papel, ¿verdad? Se vino a descubrir en China mucho tiempo después. Pero en ese tiempo, pues, ¿qué se ocupaba? La arcilla, el papiro, el pergamino, pero ¿qué eran? Eran escritos en tablillas, eran escritos a base de materiales
orgánicos como vegetales, ¿verdad? Y pues pieles de animales que según el material va pasando el tiempo y se va desgastando, se va maltratando y tienen que hacerse copias de los originales. Y las copias de las copias de las copias nos dan luz y podemos cotejarlas para darnos cuenta que no han sido manipuladas ni han sido pues ciertamente modificadas. Algo que nosotros podemos decir como datos curiosos es que hay unas personas eruditos que se atreven a decir que Mateo no fue el autor del Evangelio de Mateo. Tienen sus argumentos. Hay otros que dicen que sí fue Mateo. Hay quienes dicen que el Evangelio de Marcos, al tener un cierre un poco usual y que cambia de repente la perspectiva del escritor y da un cierre como que muy, muy de pronto, en su último capítulo, a partir del versículo 9, se dice que ese evangelio no está completo y se tuvo que completar de una manera brusca. ¿Sí? Se entiende ahí un cambio en el estilo del escritor. Pero ciertamente lo que escriben para finalizar el Evangelio de Marcos, pues es ciertísimo comparado con otros evangelios. Es decir, se han empleado los testimonios, lo que se escribió en otros evangelios, ¿sí? Por otros autores, para completar el evangelio que probablemente pudo haber quedado inconcluso de Marcos. Y el evangelio de Lucas debemos de comprender que está basado históricamente antes de la persecución de los cristianos por Nerón y la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, porque no se menciona ni en el Evangelio de Lucas este suceso histórico, ni en el libro de los Hechos. Así es que, pues bueno, este es mi comentario acerca de la historicidad de Jesús. Y recuerden, Jesús no escribió nada, lo escribieron los discípulos y los discípulos de los discípulos. Pero importantísimo no pasar por alto que fueron influenciados e inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo y que sigan disfrutando de esta clase de Cristología. Bendiciones.